Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 18 al 23 y luego desarrollamos ampliamente. Dice la escritura de la siguiente manera: Juan tuvo noticias de todas esas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos, y dio vista a muchos ciegos. Luego le contestó: vayan y díganle a Juan que lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres les es anunciada la buena noticia. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Señor, te doy gracias por tu palabra que hemos leído en esta mañana. Te pido, Señor, la sabiduría que viene del cielo, que no sean palabras de conocimiento humano, que no sea la sabiduría de un hombre, Señor, sino que esta palabra, Dios, tú la sazones con tu presencia, con tu unción, con tu gloria. Usa este vaso como un instrumento de bendición, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual ha sido enviada. Santifícanos en esta verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Señor, ministra conforme a la necesidad de cada uno esta palabra, tu palabra de fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos este libro, el canon bíblico, que representa varios manuscritos viene a decir escritos a mano. Esos manuscritos de hombres, este canon es prácticamente una declaración de darnos a conocer quién es Dios, qué quiere Dios, qué le gusta a Dios, cómo opera Dios, cómo se mueve Dios. Pero todo este libro, desde el comienzo hasta el final, cualquiera puede hablar de Dios, pero para poder entender un poco el alcance de este libro, no vamos a encontrar que Dios actuó solo. Vamos a encontrar de que Dios necesitó usar a hombres para poder mostrar su gloria. Él no envió a los ángeles a que hicieran todo eso. Él utilizó hombres y mujeres para poder manifestar su gloria. Y muchas veces nosotros, los creyentes, cuando citamos la palabra, cuando contamos las historias de la Biblia, nos imaginamos a esos hombres como héroes de acción. Nos imaginamos a un Moisés como el de las películas, que se para allí frente al mar y con su vara abre el mar rojo. Y nos imaginamos a un David valiente que coge unas piedras y derriba un gigante. Nos imaginamos todas las historias desde una óptica de que cada personaje de los que habla la Biblia es un héroe, es una persona muy diferente a nosotros. Nunca le vamos a dar la talla, y en parte sí, pero en parte no. Todos los hombres que
la Biblia menciona, todos estos hombres que Dios usó, eran seres mortales como tú y como yo. Personas que tenían defectos como tú y como yo. Seres comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Qué los hacía diferentes? Que tenían pasión, que tenían fe, que amaban. Y algunos otros casos encontramos en la Biblia de gente que tenía dudas. Tener dudas hasta un punto es bueno y hasta otro punto es malo. Pero cuando encontramos, yo una vez aquí hablé del caso de Gedeón. Gedeón no era un tipo que se dejaba meter los dedos en la boca y que todos lo creían. Y cuando el ángel se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente, él no creía eso. No creía lo que decía el anuncio. Porque él decía, pero si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos están ocurriendo las cosas que nos están pasando? En ese entonces Israel estaba sometido a otro pueblo que lo tenía subyugado. Y él veía eso, y él había crecido con eso, y había escuchado las maravillas de Dios en el pasado. Y él decía, pues ese Dios ya no existe, o ese Dios se olvidó de nosotros. Para que ahora el ángel me venga a decir, varón esforzado y valiente. Pero había un propósito con ese hombre, con Gedeón, que no creía, o que tenía dudas, o que simplemente al ver la realidad, él decía, pues, ¿yo qué soy? Yo no soy nadie para que vengan a pensar de que yo soy la persona indicada para hacer esto. Y si nosotros sopesamos a cada uno de ellos, vamos a encontrar, por lo menos en Moisés, en la cultura hebrea, de los más grandes, de los que se hablan, de los personajes más grandes que se habla en el Torá, vamos a encontrar a Abraham y vamos a encontrar a Moisés. Abraham porque es el precursor, el padre de la fe, y Moisés porque fue el que dejó la ley para los judíos. Y de Moisés se habla maravillas, pero antes de que esas maravillas se hiciese Moisés por mano de Dios, Moisés cometió un asesinato. Moisés mató a un hombre y tuvo que huir. Y en su vida pasaron muchos años, y yo me imagino a un Moisés que tenía un sentimiento de culpa por sentir de que le había fallado a Dios, por sentir de pronto de que no cumplió las expectativas. Tal vez pensaría que lo que hizo estuvo muy malo y que él no merecía ser una persona que Dios levantara y utilizara, porque ya sus manos estaban manchadas en sangre. Eso me imagino yo. Cuando analizamos el caso de otro hombre como David, el rey David, a quien en el momento de pecar le cayeron una serie de pruebas producto de su pecado. Uno pudiera decir a simple vista, aquí se cortó la brecha, ya David es desechado porque David le falló a Dios, que él conocía a Dios, él amaba a Dios, era el rey. Al fallar, David, quedaste en nada. Pero con todo y eso, David se humilló, Dios lo perdonó, tuvo que pasar las consecuencias de su pecado, y Dios lo levantó y Dios lo honró, porque Dios amaba a David por encima de su pecado. No que le alcahueteó su pecado, no solo alcahueteó porque él tuvo sus consecuencias, pero el amor de David el amor de Dios sobre David estaba por encima de todo. ¿Por qué este preámbulo? Porque estoy hablando de la humanidad, estoy hablando de que cada uno de nosotros tiene errores, tiene defectos, comete fallas, comete pecados, y que 100% no somos las personas que pudiéramos levantar nuestra mano y decir, yo soy el más santo, yo soy el más puro, yo soy el que merezco. Ninguno merece. Y vemos cómo usó Dios a estos personajes que están en la Biblia, y que hoy
en día, muchas veces Hollywood los magnifica y los lleva a la estatura de hombres de acción, personajes de acción. Cuando vemos este texto que hemos leído en esta mañana, encontramos a un hombre, Juan el Bautista, un hombre escogido por Dios para anunciar la llegada del Salvador, la llegada de aquel que iba a reconciliar a los hombres con Dios. Y Juan pregonó, habló. Juan se ganó enemigos gratis por anunciar esa verdad. No le tembló la voz tratando de adúltero a Herodes. No le tembló la voz. Se lo dijo con firmeza, habló francamente. A los fariseos les decía en la cara lo que era. No le temblaba la voz, hermano. Hablaba con un carácter, con una templanza contra el pecado. Pero ahora Juan es encarcelado. Pero ahora Juan, por haberse metido con Herodes, con la mujer de Herodes, ahora Juan lo toman preso. Y mientras por allá se está maquinando la manera como se deshacen de Juan, porque Juan se está convirtiendo en una piedra en el zapato para el rey, ¿qué hacemos con Juan? Mientras se está ideando el plan macabro de aniquilarlo, matarlo, desaparecerlo, Juan en la cárcel empieza un poco a meditar, quizás producto de su aflicción, quizás producto de la prueba, quizás porque todos tenemos vaivenes. Hay momentos en que todos tenemos una super fe y creemos que vamos a levantar al muerto y tenemos una fe de todo, pero hay momentos en que usted y yo tenemos bajones de fe. En los momentos en que usted se levanta, no quiere venir al servicio, no quiere arrodillarse a orar, se siente sucio, se siente mal, tiene luchas, luchas internas espiritualmente en la mente, y esas luchas las vive todo cristiano. Todo cristiano tiene esas luchas. Usted hoy está orando por todos los enfermos y se siente el más ungido, y al día siguiente de pronto, ahí vamos a orar, no siento de orar hoy, no sé qué me pasa, ¿no? Y amanecí triste y melancólico. Juan, estando en la cárcel, porque era un ser humano, porque era un hombre que sentía, podía ser el más bárbaro de todos los profetas, el único, pero resulta que ahora Juan se quedó pensando. Llamó a donde su discípulo y le dijo: miren, yo necesito que ustedes vayan donde Jesús y pregúntenle a Jesús si Él es el que estamos esperando, el que ha de venir, o toca esperar a otro. Oye, tremendo. Parecía, el mismo Juan vio el Espíritu Santo descender como paloma en el río. Él le dijo a Jesús: oye, pero yo soy el que debo ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. El mismo Juan, siendo primo de Jesús, sabía de que María había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y ahora este Juan está dudando. ¿Será él el que había de venir o tenemos que esperar otro? Que nos suele pasar a todos. Estamos en la fe, hemos visto las maravillas de Dios, como hace el domingo pasado creo que fue, que vimos cómo Dios se glorificó allá afuera, cómo Dios sanaba a esta mujer de la columna, era cierto, cómo tiraba sus manos y Dios iba enderezando su brazo para que concordara con el otro. O sea, yo veía esas maravillas, todos glorificábamos a Dios, pero
Hay cristianos que ven esas maravillas y a los 2 días están pensando en apartarse del Señor. Están pensando en declinar. ¿Es normal? Sí, es normal. Esos son los ataques. Son ataques. Pero cuando uno debe refugiarse en lo que ha creído. Jesús no le dio respuesta inmediata a los mensajeros, sino que dice la Biblia que Él siguió sanando a los enfermos. Los dejó ahí tal vez. Estaban entre la multitud y Él empezó, sanó a uno, le dio la vista al otro, después empezó a obrar Dios milagros entre los que estaban allí siguiendo al Señor. Luego se acerca donde ellos y le dice: díganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído. Que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los leprosos son limpiados de su enfermedad, que los muertos vuelven a la vida. ¿Qué más? Prueba de que Él era el que había de venir. Él no se puso a sentarse. Siéntense un momentico, vamos a hablar aquí de las profecías de Isaías, lo que dijo aquí Ezequiel, lo que habló. Vamos a hablar. No se puso de palabrería. No les dio ni siquiera respuesta inmediata. Y el Señor empezó a sanar. Y yo no me imagino que fue 2 y 3 que cogió ahí y lo sanó ahí. Ellos pudieron haber pasado toda la mañana y toda la tarde de ese día con el Señor allí viendo las sanidades. Porque de pronto fue a una casa y sanó a un ciego. Siguió su camino, se quedó hablando, anunciando, y de pronto más adelante se le apareció. Y pudieron haber pasado 20, 15, 30, 1 hora, 2 horas después del anterior milagro. Estoy aquí un poquito, siendo un poco extensivo. A lo que quiero decir es que yo creo que ellos no llegaron, le preguntaron y duraron 15 minutos esperando que el Señor le diera una respuesta. Para mí, se tuvieron que haber demorado más tiempo y se quedaron ahí viendo todas las maravillas que Dios hizo. Y luego Dios le dice: díganle a Juan lo que vieron y lo que oyeron. ¿Qué oyeron? Él tuvo que haber anunciado, él tuvo que haber predicado en esos lugares donde él estuvo, en ese tiempo sanando a los enfermos. Lo que oyeron: que los ciegos reciben la vista, que los sordos sanan, que los leprosos son limpiados. Me gusta este versículo 23. Vamos a verlo. Dice: dichoso aquel que no pierda su fe en mí. La versión Reina Varela dice: que no haya tropiezo. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Juan tuvo un momento de duda, un momento en que el desánimo mismo le hizo sentir que podía estar equivocado, que se pudo haber equivocado, y él quería saber si se había equivocado. Yo creo que tú y yo hemos tenido en la vida, en el caminar en el Señor, momentos en que meditamos y pensamos: ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que no era así? ¿Será que existen los extraterrestres y que nosotros somos obra de los Anunnaki? Vea, eso puede venir al pensamiento de alguien. Oye, ¿sí será que de pronto Dios creó otros mundos antes que nosotros? O de pronto Dios creó otra raza y la raza que creó por allá son los Anunnaki. Los Anunnaki vinieron aquí. Empezamos a dudar de la fe. Empezamos a cuestionarnos en lo que tú fuiste enseñado, lo que tú aprendiste cuando conociste esta verdad. Ya luego empiezas a cuestionarlo. ¿Sí será que los católicos también se salvan? ¿Será que un testigo de Jehová se salva? Empiezas a dudar. Oye, ¿sí será que los pentecostales, y también estaremos en el cielo con el pentecostal, con el católico? Empezamos a cuestionar la palabra. Y eso es normal. Yo creo que a todos, a mí me pasó.
Y es el instante que todavía uno sigue avanzando y todavía aparecen cosas en la vida y uno sigue cuestionando. Pero dice Jesús: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Que no piense que la palabra que Jesús está hablando lo va a hacer tropezar, al contrario. Y fíjense, por eso hablaba de la humanidad al comienzo, decíamos, si todos fuéramos perfectos y todo lo que hiciéramos nosotros fuera perfecto, wow, el único perfecto fue Jesús. Pero increíblemente, después que dice la Biblia que después que se fueron los mensajeros de Juan el Bautista, yo quiero que lo vayamos a leer, 24 en adelante, versículo 24 dice: cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan. Oye, me detengo un momentico ahí antes de seguir. Es común entre nosotros cuando alguien la embarra, que después que la embarró, nosotros empecemos a hablar de aquel que cometió el error, aquel que se tropezó, aquel que cayó, aquel que... Es común que cuestionemos a la persona que se equivocó. ¿Te imaginas a Jesús? Me imagina, o sea, no ocurrió, pero cambiemos un poco, como decía la serie que dice, y si hubiese sido así, ¿qué tal que hubiese pasado así? Que Jesús llega, cuando se van los mensajeros de Juan, y dice: Juan está en nada. Perdónenme la expresión que voy a decir. Juan está jodido. ¿Qué le pasó a Juan? Juan no está en nada. ¿Usted se imagina a Jesús hablando así? No, ¿verdad? Pues no quedó así grabado. Pero muchos de nosotros a veces hacemos eso. Oye, ¿qué le pasó al hermano? Está fregado. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando se fueron los mensajeros de Juan, miren lo que dice Jesús. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan. Diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Sino que salieron a ver un hombre vestido con ropas lujosas. ¿Ustedes qué saben? Que los que visten lujosamente y viven en placeres están en las casas de los reyes. En fin, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, de veras. Y uno que es mucho más que un profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Y les digo que entre los hombres ninguno ha sido más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Juan tuvo un momento de flaqueza. Y aún con ese momento de flaqueza, miren, una cosa piensa usted y otra cosa pienso yo, pero otra cosa piensa Dios. Y aún con ese momento de flaqueza, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Redentor y Salvador, dice de Juan: entre los nacidos de mujer, no hay otro profeta como Juan el Bautista. Es el más grande. Vea, y Juan no hizo milagros como Elías. Juan no hizo milagros como Eliseo. Pero Jesús está diciendo que es más grande que todos los profetas del pasado. Wow. Eso que está diciendo Jesús. Y ojo, no fue perfecto Juan. ¿Cómo no fue perfecto Elías?
como no fue perfecto Eliseo, como no fue ninguno de los profetas, fue perfecto. Todos cometieron errores. Hasta Juan cometió un pequeño problema que no era de pecado, era un problema de duda. Y usted y yo a veces tenemos situaciones en que dudamos. Y él dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista. Y lo puso en alto. Después que se fueron los mensajeros. No lo dijo delante de los mensajeros para que los mensajeros lo escucharan y luego llegaran, Juan. Porque eso iba a sonar a ser aludido. Y a nosotros los mortales nos encanta que nos saludan. Te ves bonita, te ves hermosa, hermano, se ve elegante, uy, hermano, se ve muy guapo. A todos nos encanta que nos saludan, que nos digan palabras bonitas y que nos hagan sentir bien. ¿Se imagina que el Señor hubiese dicho delante de esos dos mensajeros, díganle a Juan el Bautista, que entre todos los profetas, él es el más grande? No, él lo dijo después que se fueron los mensajeros. Y se lo dijo al resto del pueblo. Amén. Seguimos por acá. Dice, todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se quisieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. ¿A qué compararé a la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros, tocamos la flauta, pero ustedes no bailan, cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloran. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan, ni bebe vino, y ustedes dicen, este tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre para comer y beber, y ustedes dicen, este es un glotón y un bebedor, amigo de la gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Todos no somos iguales, ¿sí? Jesús no era igual a Juan, y Juan no era igual a Elías. De lógico que tampoco era igual a Eliseo. Porque mientras el profeta Elías lo veían desafiando al rey, haciendo milagros, se encerraba en la cueva, este tenía un aspecto que la gente de Biblia, Biblia no existía, la gente que estudiaba las escrituras, los maestros de la ley, cuando veían la forma como estaba vestido Juan, con la ropa que andaba, con las pieles esas, vestido en el desierto y comiendo cangrejos, este tipo está loco. Hay que vivir la ley que nos dio Moisés, y mira dónde anda metido, allá en el desierto, comiendo langostas y cangrejos. Un tipo está loco, pudiendo estar en su casa, viniendo al templo los domingos, o los sábados viniendo al templo a adorar al Señor, a Dios. Estás metido allá en el desierto y gritando como un loco. Es un populista. Ese Juan es un loco. ¿Y qué pasó? Los más grandes intelectuales, exégetas de las escrituras, le tuvieron en poco y no creyeron a su mensaje. Luego apareció Jesús y la gente empezó a seguir a Jesús. Entonces, ya Jesús no andaba vestido como vestía Juan, no andaba no andaba en el desierto gritando
mandando a arrepentir a todo el mundo. Mire la diferencia entre uno y el otro. Ojo, lo que ya estamos sacando el tiempo, pero yo quiero que analice esta diferencia. No estaba en el desierto mandando a arrepentir a todo el mundo, pero del mensaje de Juan cogió una parte, y cuando se le enfrentaba a los fariseos, mandaba a arrepentir a los fariseos, que era los que lo confrontaban a él, y él se defendía enseguida recordándoles quiénes eran ellos. Diferencia entre el uno y el otro. Mientras Juan no comía pan, y Jesús sí comía. Es más, lo invitaban. ¿Quiénes eran los que casi siempre invitaban al Señor a su casa? La gente de la alta alcurnia, los maestros de la ley, que eran muy respetados en el pueblo. Maestro, te invito a la casa, y el Señor iba con ellos. Es mi oportunidad para aquí dar el mensaje. Voy a ir a la casa de este maestro de la ley. ¿Se acuerdan el pasaje de aquella mujer que entró a la casa y se tiró y lloró y se humilló y rompió un perfume finísimo a los pies del maestro? Estaban en la casa de Simón, el fariseo. ¿Quién era Simón? Un fariseo más, uno de ese dogma, que practicaba ese dogma, de esa religión de ese entonces. Y ojo, que la religión farisea, o la doctrina farisea, o la secta farisea, era la más importante secta de ese entonces. Jesús dijo, hablando acerca de eso, y eso será tema para otro día, hablando acerca de eso, decía que había que escucharlos, pero que no hiciéramos como ellos. Todo lo que ellos dijeran había que escuchar. ¿Por qué? Porque era la doctrina más semejante, o más parecida, o más allegada a las escrituras. Lo que pasa es que había una cosa, era predicar, y otra cosa era vivir. Y resulta que esta clase religiosa predicaba y anunciaba eso, pero no vivía eso. Por eso, cuando él está en la casa de Simón y esta mujer llega, Jesús le demuestra a él que el más importante para Dios es la misericordia con todos. Amén. La diferencia entre Juan y el Señor Jesús. Juan no era un hombre que te hablaba de amor. El otro Juan sí, pero este Juan, el bautista, no. Este Juan era solo juicio y mandando a arrepentir a todo el mundo. Pero Jesús sí te hablaba de amor, te hablaba del Padre, te hablaba de las promesas, te hablaba de lo que había en la vida eterna, te hablaba de esforzarte, te hablaba de pelear, te hablaba de las maravillas. Y si tenía que hablarte del castigo eterno, también te hablaba del castigo eterno. No era que hiciera tanto énfasis en eso, pero también era una realidad que tenía que hablar. Hoy en día hay muchos Juan Bautistas que solo predican arrepentimiento, arrepiéntete, y no está mal. Pero hay una mezcla de todo. También habla acerca del amor, también habla acerca del perdón, también habla acerca de la reconciliación, porque cada uno tiene una faceta. La Biblia nos muestra la faceta de cada uno, pero nos muestra eso para que nosotros tomemos todo y escojamos algo que contenga. Imagínense que cada persona represente, el uno representa todas las vitaminas, el otro las proteínas, el otro los minerales, el otro usted coge todo eso y tiene salud, se llena de salud su alma. Entonces, bienaventurado el que no haya tropiezo. Con esto termino. Hablamos de Juan, porque Juan fue considerado el más grande por la boca de Jesús, pero Jesús termina diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Y ahí nos miramos nosotros. Oh, estamos hablando de héroes de acción, estamos hablando de seres mortales, tú y yo.
el más pequeño, el más humilde entre nosotros. Mire que Juan no hizo milagros, así que esto no es por milagros. Juan no habló en lenguas, esto no es por lenguas. Juan no andaba danzando en el desierto, esto no es de danza. Esto no es de señales, esto no es de dones, esto es de humildad de corazón. El más pequeño en el reino es más grande que Juan el Bautista. Entonces, esa partecita nos la deja Jesús a nosotros. ¿Ustedes quieren saber quién es el más grande de los profetas? Juan. ¿Es más grande que Elías? Más grande que Elías. Pero si Elías hizo milagros, igual no hizo ni uno. ¿Para que te des cuenta? Juan fue más grande que Elías. Pero les digo, cualquiera de ustedes, si se vuelve la persona más humilde, más obediente, más sencilla a los pies del maestro, va a ser más grande que Juan. Será más grande que Juan. Entonces, vaya reto, que nosotros no vamos a superar a las personas del pasado pensando que vamos a tener poder. No. Iglesia, es maravilloso tener dones, es maravilloso salir como Goku, pero eso no es lo más grande. No, maravilloso el hermano que Dios lo usó milagros allá afuera, ¿cierto? Maravilloso todas esas personas que Dios los usa y va haciendo milagros, pero ojo, la Biblia también enseña que en aquel tiempo muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor dirá: no te conozco. Y no quiere decir esto de que esas cosas no las respalde Dios. Sí las respalda Dios. Lo que pasa es que muchos nos vamos a esconder mi don. Como yo tengo un don, yo estoy bien. Ese Dios lo usa, él anda bien con Dios. Dios es el único que sabe, porque los dones son irrevocables, los milagros son irrevocables. Hay gente que hace milagros y anda mal. Hay gente que sana a los enfermos y los enfermos se sanan y anda mal. Ese no es el termómetro. Ese no es el termómetro para medir la salvación. Bienaventurados ellos, porque cada persona tiene un don que Dios le dio, y si lo guarda y lo cuida, Dios lo va a seguir usando. Pero ese no es el termómetro. El termómetro está en la humildad. El termómetro es estar con un corazón humilde. La Biblia dice que Dios al altivo mira de lejos, mientras al humilde ¿qué? Se acerca al humilde. Entonces, si usted puede que no sea una persona de una oración, de que tenga horas como el pastor, como el líder que ora 3, 4, 5 horas, ni hace ayunos de 7 días, pero usted tiene un corazón sencillo, ama a Dios, se guarda para Dios, guarda su palabra. Si Cristo viene ahora, de lo más sencillo, ¿quién es este? Yo no sé quién era, ese hermano iba a ir a la iglesia. Y el Señor, siéntate acá, que este lugar es para ti. ¿Y ese quién era? Yo no sé, yo la veía en la iglesia, pero resulta que la van a poner más cerquita del trono y a nosotros nos toca un poquito más atrás. Este era el que cantaba en la iglesia, el salmista. Sí, bueno, te quedas allá atrás, porque hay una persona más importante que tú, vente para acá. Y a mí me dejan allá atrás. Y a otra persona que ni conocen, la dejan adelante. ¿Sí ven? Así es el reino de los cielos. De esa manera es el reino de los cielos. Entonces, el mensaje de esta mañana, en este ayuno, es a tratar de vivir una vida humilde, vivir una vida que agrada a Dios, una vida sencilla, y que nosotros, a través de esa sencillez y esa humildad de corazón, sin proponernos, podemos llegar a ser incluso mayores que Juan el Bautista, porque todos tenemos momentos bajos y todos tenemos momentos altos. No se desanimen. El hecho de que tú hoy estés espiritualmente caído no quiere decir de que Dios ya no te mira, de que no eres importante. Sí eres importante. Levántate, toma tu fe y sigue adelante con este evangelio de paz y de amor.